Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 7 de noviembre de 2017. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Radio online, www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes requerirnos, escuchar o bajar los audios de nuestras emisiones. Cada vez que terminamos un programa, editamos el audio y lo subimos a nuestro muro de Facebook y también a nuestro canal de YouTube, Hablando de Seguridad. Hoy vamos a hablar de un tema que hasta hace 2 o 3 días, y tal vez 4 o 5, ocupaba la tapa de la gráfica, de los diarios, radio y televisión, y es la muerte de policías, homicidios de policías. Lo vertiginoso de los hechos, lo vertiginoso de las noticias, a veces, en muchas ocasiones, tapan una noticia. Esa noticia tiene un estrépito mediático y la anterior pasa a un segundo plano. Pero en este caso no es así. Y me estoy refiriendo a los homicidios de policías. La semana pasada, el 31 del 10 exactamente, 2 policías de la ciudad de Buenos Aires, en Liniers, interceptan un vehículo con pedido de captura. En el vehículo se conducirían 1 o 2 personas. Los efectivos que tripulaban el patrullero policial, identificable, obviamente, fueron alertados por la red policial de la presencia en la zona de un Peugeot 207, que, reitero, tenía un pedido de secuestro activo, el cual había sido sustraído días antes. Se inicia una persecución. Los efectivos que se conducieron en el patrullero embisten al vehículo en fuga. El conductor descendió y escapó a la carrera. Fue perseguido, obviamente, por el personal policial, siendo entonces que este individuo intenta abordar otro coche que estaba estacionado a la puerta de un negocio con una familia en su interior. En ese momento, uno de los efectivos policiales que había iniciado la persecución a pie, el sargento primero Cristian Lescano, alcanzó al sospechoso hasta ese momento, intentando detenerlo. Se produce ahí un forcejeo. El arma del sargento primero Lescano cae al piso, es tomada por este individuo, quien abre fuego contra el mismo, logrando impactarlo en la cabeza.
muriendo prácticamente en el acto. El otro efectivo, el cabo primero Julio Gómez, intentó también reducir al delincuente, recibiendo un impacto de bala en el tórax, con la misma pistola de su compañero, el sargento primero Lescano. Por último, un tercer oficial logra abatir a este delincuente en un enfrentamiento armado. Este delincuente se llamaba Alberto Alegre, de 25 años, con profusos antecedentes penales y con captura desde el año 2009. Reitero, con captura desde el año 2009. El sargento primero Lescano fue trasladado a un hospital cercano, al Hospital Santoyani, falleció en el trayecto. En tanto, el cabo primero Julio Gómez fue derivado al Hospital Churruca, donde falleció ese mismo día, alrededor de las 10 de la noche. Con estos dos policías, trabajadores de la seguridad pública, suman ya 25 los policías muertos de distintas fuerzas en todo el país en lo que va del 2017. Y nosotros hemos titulado Homicidios de policías, ¿importan? Fíjense ustedes que esta trágica noticia del doble homicidio de dos policías con familias, con hijos, pasó como un hecho intrascendente para la gran mayoría de los medios, como un hecho realmente intrascendente. Esto coincidió con la penosa muerte en un atentado en Nueva York de ciudadanos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que habían ido a pasear a Nueva York festejando sus 30 años de egresados de la Escuela Politécnica de Rosario. Todos ustedes saben, un atentado terrorista, iban en bicicleta, un terrorista manejando una camioneta a toda velocidad, los embiste, produciendo el fallecimiento de varios de ellos, en tanto uno quedó herido, gravemente lesionado, y quedó internado en un hospital de Nueva York. El país entero ha visto este fin de semana el traslado de los cuerpos de nuestros compatriotas argentinos, primero a Buenos Aires y luego a la ciudad de Rosario, a una localidad cercana de Rosario, para recibir cristiana sepultura. Es de destacar en esto la tarea del cónsul argentino en Nueva York, quien facilitó a los familiares que llegaron a esa ciudad estadounidense los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos. Desde luego que este múltiple homicidio de estos compatriotas rosarinos en Rosario conmovió a la Argentina entera, y me animo a decir que también a buena parte del mundo. Pero la muerte de estos dos policías pasó a segundo plano. Con alguna excepción, la prensa no lo trató más. Este es un hecho reciente, pero en general, cuando matan a un policía, el hecho no es destacable en los medios de prensa, y si lo es prácticamente insignificante. Entonces nosotros hemos titulado Homicidios de policías, ¿importan? Al policía generalmente se le exigen todas las obligaciones, pero se le conceden pocos derechos. Obligaciones que obviamente debe cumplir. Claro que sí, que las debe cumplir. Pero también es un ser humano que siente.
y también tiene una familia que siente atrás y que también queda destrozada para siempre. Por eso reitero, llevamos 25 héroes inmolados en el cumplimiento del deber y caídos en cumplimiento del deber en todo el país de distintas fuerzas en lo que va de 2017. Y hoy quisimos entrevistar a un amigo, a un destacadísimo periodista, a un maestro de periodistas, quien también es escritor, es historiador y es creador y editor del portal de noticias Libre Expresión de la ciudad de Mar del Plata. Un amigo con una vastísima experiencia de toda una vida, tanto en los medios de la gráfica como la TV y la radio. Y me refiero a Adrián Fraijo. Obviamente hemos convenido con Adrián esta entrevista y luego de la pausa vamos a intentar llamarlo por teléfono a la ciudad de Mar del Plata para poder conversar con él, este tema que hoy nos ocupa. Adelante, Pablo. Seguimos intentando la llamada con la ciudad de Mar del Plata, con nuestro amigo y colega Adrián Fraijo. Me dice la producción que el teléfono llama pero no contestan. Vamos a insistir de todas maneras. Mientras tanto quiero decirles que un estudio del Safe City Index 2017 realizado por la revista The Economist, la ciudad de Buenos Aires es la urbe más segura de América Latina y la número 29 a nivel global. Por detrás de Buenos Aires se encuentra Santiago de Chile en el número 35, Río de Janeiro en el 37 y San Pablo en el 38. Repito entonces, según la revista The Economist, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la urbe más segura de América Latina y la número 29 a nivel global. Por detrás se encuentra Santiago de Chile en el número 35, Río de Janeiro 37 y San Pablo 38. Este estudio comprende 60 grandes ciudades de todo el mundo. El estudio se ha dividido en 40 categorías variadas, por decir algunas: seguridad personal y digital, salud, infraestructura, sanidad, entre otras. Buenos Aires ocupa el puesto 29, por encima de la media, que es 72, con 73.35, 76.35. Es decir que Buenos Aires está en la media, y la media es 72, con 76.35 puntos. Los hacedores de este estudio afirman que la seguridad sigue estando estrechamente vinculada a la riqueza, pero las puntuaciones de las ciudades de altos ingresos están disminuyendo, mientras que las ciudades de las economías desarrolladas dominan la mitad superior del índice. En unas palabras, o en pocas palabras resumiendo esto, cuanto más desarrollada está la economía, más segura, según este estudio, parece ser la ciudad, y ocupa el primer lugar Tokio, Japón, sigue Singapur, sigue Osaka también en Japón, Toronto en Canadá, Melbourne en Australia, también Ámsterdam en Holanda en el punto número 5, o en el lugar número 5, Sydney, Australia en el 6, Estocolmo en el 7, Hong Kong en el 8, Zúrich, Suiza en el 9. París está en el número 24, Roma en el 27, Caracas en el 54, México DF en el 39, Bogotá en el 46 y Quito en el 53.
Ustedes fíjense que las ciudades que he leído de América se encuentran muy por debajo, según este estudio de la revista The Economist, muy por debajo de la puntuación en cuanto a la seguridad ciudadana en estas ciudades que acabo de leer, en las cuales la ciudad de Buenos Aires, la Cava, se ocupa el número 29 a nivel global, siempre según este estudio. Está insistiendo la producción con el llamado, vamos a ver si tenemos suerte de poderlo localizar a Adrián y lo sacamos al aire porque realmente es interesante escucharlo. Adrián es un agudo observador de la realidad y un seguidor desde hace muchos años del tema seguridad. Lo hemos entrevistado muchas veces. Algunas cosas que nos dijo el año pasado, por ejemplo, de lo que iba a suceder en la provincia de Buenos Aires, nos puntualizó exactamente algunas situaciones que se cumplieron con absoluta certeza y exactitud. Por eso, cuando hay una situación que amerita un análisis concienzudo, serio, prudente, pero con un profundo conocimiento, recurrimos a Adrián Freixo. También vamos a hablar hoy del tema del homicidio de Abril Bogado, esta chiquita de 12 años, que fue muerta el fin de semana en Ringelet, Partido de La Plata. Como todos ustedes saben, esta criaturita llegaba con su familia en horas de la madrugada en el vehículo familiar de la fiesta, con su padre, abuelo, madre, cuando fueron interceptados por dos delincuentes. Uno de ellos, al no poder abrir la puerta del vehículo en el que se trasladaba la familia Bogado, sin más, desenrajó un disparo con un arma que portaba, impactando en la frente de Abril. Ante la demora del SAME, de la ambulancia, el propio padre la lleva en el vehículo familiar, primero a un hospital cercano y después a un hospital de La Plata, donde aproximadamente a las 10 de la noche fallece por la gravedad de la herida recibida, de la herida de bala recibida, que atravesó su cabecita del frente atrás. Acá hay en cuestión varias cosas. Este individuo, José Edgardo Echegaray Biel, alias Pepito, 32 años, con una gran cantidad de graves antecedentes penales, gozaba de una libertad anticipada concedida por un juez de ejecución penal a cargo del juzgado número 2 de La Plata, el doctor José Villafañe. Inclusive Echegaray Biel, cuando fue detenido, se resistió a balazos a la policía, produciéndose un enfrentamiento, el cual fue reducido por el personal policial, afortunadamente sin víctimas. Ese mismo día a la tarde fue detenido un menor de 17 años que acompañaba a este canalla en el momento del asalto a la familia Bogado. Me dicen que tenemos a Adrián Freixo en el aire. Adrián, Hermes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hermes? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien, trabajando un poco. Como de costumbre. Sí, bueno, la realidad nos da noticias como para ser dulce, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Yo digo, ni en las épocas que uno podía por ahí dedicarse desde el periodismo a seguir casos policiales, había tantos presos como ahora, no damos abasto. Exactamente, exactamente. Ya pueden formar un equipo de fútbol, tal vez. Sí, sí, ojalá sea producto de una búsqueda de justicia. Sí, señor. Ojalá esa justicia sea para todos y ojalá no sea una cortina de humo para tapar situaciones que creo yo económicas muy duras que vienen en los próximos tiempos, ¿no?
Los argentinos estamos tan golpeados, Adrián, tan golpeados. Estos ciclos pendulares, que lo hemos hablado tantas veces, hacen a veces que perdamos la esperanza, pero tenemos que luchar para no perderla, porque eso de alguna manera es el estímulo para seguir adelante. Sí. Es como la sociedad nuestra se ha ido acostumbrando a correr la zanahoria, ¿no? Recordando la figura de la zanahoria y el burro. Y esto es preocupante porque en realidad por esta vieja costumbre tan de la política argentina de que el que llega empieza todo de nuevo, siempre la promesa de bienestar es el futuro. Así es. Es decir, es como si en el momento que vos te vas a casar, ante la pregunta del sacerdote, tu mujer dice que sí quiere, pero más adelante. Es lo mismo, y nosotros no nos damos cuenta, es como si ese novio que sale con esa promesa difusa hacia adelante, sale contento de la iglesia. A nosotros nos pasa eso, pero ¿qué ocurre? El presente siempre es tan complicado en la Argentina, la inestabilidad es tan agobiante en la Argentina. Yo me pongo a veces a pensar, Hermes, en lo que nos ha tocado transitar a las personas con algunos años y de clase media. Así es. Cuando un pequeño ahorro se consigue con muchísimo esfuerzo y un funcionario te lo saca de un plumazo con una firma, y a empezar de vuelta, entonces estamos tan acostumbrados a empezar de vuelta, a que nada sea sólido, que en el fondo cuando alguien nos dice, bueno, mira, pero allá detrás de la montaña sale el sol, vamos embobados y felices hasta que nos damos cuenta que detrás de la montaña suele estar el abismo, ¿no? Claro, y Adrián, esta incertidumbre y también tiene consecuencias, porque han aumentado las patologías psíquicas, los tratamientos consecuentes y las enfermedades psicosomáticas por esto. Bueno, lo hablaba días pasados con un psiquiatra esto, y me decía exactamente esto que estamos hablando, la angustia que vive el ciudadano argentino mío, del hombre de a pie, como vos, como yo, y no solamente hablando del factor socioeconómico, sino también hablando del tema seguridad, porque son muchas las cosas que nos atenazan, y realmente el futuro, como vos bien decís, buscamos el sol atrás de la montaña. Sí, es verdad. Tal vez de todo esto nos faltaría concluir con un poquito más de firmeza y, si se quiere, de frialdad. ¿Cuál es la responsabilidad que nos corresponde como sociedad en conjunto, no, más allá de los errores de la dirigencia, más allá del deterioro constante de la Argentina, la inseguridad que puede estar también vinculada a muchos otros temas, como es el crecimiento exponencial en el mundo del narcotráfico, una cierta lasitud de costumbres, una anomia generalizada que la vemos acá, pero la vimos patentizada en la crisis española, lo vimos patentizada en la crisis de corrupción de Brasil, lo vemos patentizado en el voto de la sociedad norteamericana en la última elección, es decir, la anomia, la falta de respeto a las normas de convivencia, a los acuerdos previos, a lo que suele llamarse las constituciones morales de los pueblos, nos meten en una etapa de la humanidad que es sumamente complicada. Pero también digo, tenemos que analizar, cuando analizamos estas cosas, que nosotros, por ejemplo, votamos con cierta liviandad. Hermes, querido amigo, hace no menos de 10 elecciones en la Argentina, tomando entre las presidenciales y las de medio término, que los argentinos venimos votando en contra de alguien. Así es decir, tal cual. Nosotros al otro día nos encontramos con que no tenemos un camino sólido, no tenemos un futuro, no tenemos, pero también digo, antes de poner la papeleta en la urna, nos preguntamos quién nos garantizaba mejor todo eso. Entonces es un momento complejo, por eso decía al principio, ojalá sea que buscamos la justicia, ojalá sea que la justicia va a ser para todos y ojalá no sea una cortina de humo. Sí, adhiero a tu reflexión y realmente, reitero, esta incertidumbre hace que nuestra calidad de vida cada día sea peor, Adrián. Sí. Los que han tenido o hemos tenido la posibilidad de observar otras sociedades universales,
esas que han logrado lo que aquí tan despectivamente se trata, que es el desarrollo, esas que han logrado lo que aquí tan despectiva ideológicamente se trata, que es la supremacía del capital privado, que es el esfuerzo del individuo por sobre el Estado, y observamos que con sus pros, sus contras, sus defectos, sus riesgos, sus claudicaciones, viven mucho mejor que nosotros y han dejado hace años atrás debates, porque es verdad que los norteamericanos tienen problemas, que los canadienses tienen problemas, que los españoles tienen problemas, que los alemanes tienen problemas, que los dinamarqueses tienen problemas, que los holandeses, es verdad. Pero hay debates como son la salud, la educación, la seguridad, que hace ya décadas los han dejado atrás. Porque esos son debates propios de sociedades en formación. Así es. Pueden ser hoy en algún aspecto, esos países que te cito, sociedades deformadas. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido amigo? Para deformarse, primero hay que formarse. Obviamente. Entonces, obviamente, los debates básicos de la sociedad, esos países los han dejado atrás. Hay un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de seguridad, hay un sistema de convivencia, hay un sistema de tránsito por las calles que se respeta, es decir, hay cosas que son los temas que alumbraron allá por principios del siglo XIX y luego del siglo XX, que ya lo tienen resueltos. La educación pública, la salud pública, el tránsito vehicular, lo tienen resuelto. Nosotros no tenemos resuelto ni la hora de salida de un avión, porque a un señor que gana 200.000 pesos por mes se le ocurre que quiere ganar 350 y deja 40.000 personas varadas en un aeropuerto. 300 vuelos, 40.000 personas. Bueno, es una locura, Hermes. Entonces, no somos ni siquiera una sociedad deformada, porque no somos una sociedad formada, somos una sociedad en formación permanente, y a veces yo me pregunto si no será que el material, la arcilla con que queremos hacer los ladrillos de la construcción ciudadana, no es lo que está fallando, y esa arcilla somos nosotros, cada uno de nosotros individualmente y como conjunto, ¿no? Adrián, yo te quería decir otra pata importante de la sustentabilidad del contrato social es la justicia. Sí, claro. Sí, claro. Y acabas de mencionar la educación. Acá tenemos un problema sistémico de la educación desde hace muchísimos años. Mira, ¿sabes por qué, Hermes? Y esto abarca la justicia, abarca la educación, abarca el trabajo como comunidad organizada en el sindicalismo. Argentina es un país que se construyó en su etapa moderna como un país corporativo, un país de corporaciones. Y cuando los países se constituyen en corporaciones, es imposible llegar a lograr políticas de conjunto, porque la esencia misma de las corporaciones son las políticas sectoriales. Claro. Entonces, cuando acá decimos todos tenemos que ceder un poco para que el país salga adelante, los gremialistas piensan, es verdad, apoyo eso, pero están pensando que los que tenemos que ser somos nosotros, no ellos. Claro. Y la Iglesia piensa lo mismo, y los partidos políticos piensan lo mismo, la justicia piensa lo mismo. Fíjate vos cómo saltan ahora como leche hervida los miembros de la justicia cuando el presidente, equivocadamente en el planteo, pero no en la cuestión de fondo, plantea públicamente que hace falta corregir una serie de privilegios insostenibles de la justicia. En realidad, el empleo público en la Argentina, tenemos que debatir, Hermes, no puede ser que los empleados públicos tengan estabilidad. Entonces, un perfecto inútil que ingresa en la administración pública porque tiene un amigo, un pariente, un puntero que lo mete, tiene estabilidad. Ese tipo lo vamos a tener que bancar en su inutilidad hasta el día que se jubile. Sí. No es posible organizar una sociedad en esos términos. Las corporaciones, con sus intereses cerrados, propios, pensando siempre que lo único importante en el armado social son ellas mismas, no nos van a permitir nunca a los argentinos avanzar en un proyecto común, porque en realidad nosotros estamos educados con esa mentalidad corporativa. Es decir, yo digo, nosotros los periodistas, en realidad nosotros los que trabajamos de periodistas, como otro trabaja de albañil, otro trabaja de policía, otro trabaja de médico, pero somos todos parte de un cuerpo social. No, el cuerpo social de los periodistas
es el de los periodistas, el de los sindicalistas, los sindicalistas, los políticos, los políticos, los médicos, los médicos, los abogados que acaban de votarse una ley aumentándose aún más los honorarios. Hermes, cuando vos naciste o cuando yo nací, nacimos con un socio al que no conocemos y tal vez no conozcamos durante toda nuestra vida, que es socio nuestro al 20% de todo lo que ganemos con nuestro trabajo en la vida. El Estado. Es el que nos va, no, es el abogado que nos va a hacer la sucesión. ¿Te das cuenta? Sí, me comprende la generalidad de la ley. Pero ¿te das cuenta de lo que te quiero decir? Sí, absolutamente. No, es imposible cuando una sociedad de corporaciones, porque la mayoría de los legisladores son abogados, o los que marcan el paso son abogados, se acaban de subir de vuelta los honorarios. A mí me despiden de una empresa donde trabajé 30 años, dejé el lomo 30 años, y para empezar a pleitear le tengo que firmar a un señor abogado laboralista un convenio de cuota litis por el 20% de lo que gane, claro, más los honorarios que le fijen. Sí, sí. Entonces, en resumen, todos vivimos con un Estado que se lleva el 54% de todo lo que ganamos. Que también es nuestro socio, ¿eh? Que también es nuestro socio, pero son socios en las ganancias, no en las pérdidas. Obviamente, obviamente. Es decir, si yo hoy voy y le digo a un abogado y le digo, mire, doctor, tengo un problema de, pongámosle, $100.000. Lo elijo a usted para que me haga la sucesión el día que yo me muera. Tengo una casa que vale $250.000. ¿Me adelanta 100.000? Anda buscándote otro. Anda buscándote otro. Claro, pero el Estado vive sacándome a pequeños mordiscos pedacitos de mi casa durante toda la vida. Cuando me muero viene el abogado que hace la sucesión y le saca a mis hijos el 20% de mi casa. Entonces, yo soy lo que consiga en la vida menos el 20% que se va a llevar el abogado que me haga la sucesión y el 50% que se lleva el Estado en impuestos. Es decir, Hermes, somos seres humanos al 30% nosotros. Adrián, quería conversar contigo el tema de homicidios de policías y hemos titulado Homicidios de policías. ¿Importan? En la editorial hablé del doble homicidio de estos dos suboficiales la semana pasada de la policía de la ciudad de Liniers. También le decía a la audiencia que llevamos 25 trabajadores de la seguridad pública, como son los policías, muertos por delincuentes en todo el país de distintas fuerzas, en lo que va el 2017, que falta muy poco para que termine. Y me gustaría escuchar tu reflexión al respecto. Yo te voy a dar inmediatamente mi reflexión, pero primero te voy a contestar como si fuera una persona común de las que anda por la calle preocupado porque a ver cuánta fecha de suspensión le dan a Cardona, quién lo sacan hoy del Bailando por un Sueño y cosas por el estilo. Te voy a contestar como una gente de esa, te voy a decir, ¿y qué? Si están para eso, Hermes, sí, si les pagamos para eso. Así es. Les pagamos para que los maten. Muy doloroso. Cuando yo te vuelvo a la sociedad distraída, que vota en contra de, que hace todo con liviandad, que solamente se fija en su propia corporación, yo digo, ¿algún argentino has escuchado que diga, pará, vivo cismando por la falta de seguridad, necesito que la policía me proteja? Che, ¿qué candidato ofrece reequipar la policía en condiciones modernas y darle los instrumentos que necesita para pelear contra el crimen? Nadie, Hermes. Así es. Nadie. ¿Por qué? Porque están para eso los policías, están para que los maten. Sí, ahora, después, con todo el respeto del mundo, alguien que se pone en condiciones de riesgo porque quiere luchar contra el sistema y de golpe un día descubre que es mapuche y cosas por el estilo, le pasa algo y ahí salen todos a berrear y a gritar y a exigir justicia y no aceptan ni los dictámenes de los médicos forenses ni lo que digan los jueces. No, si a mí se me antojó que estoy frente a un mártir, deberá ser un mártir. ¿Cuándo viste que alguien salga a decir algo porque matan a un policía? Nunca. ¿Cuántos policías mueren estando fuera de servicio? Porque aún estando fuera de servicio, en vez de hacerse los giles y mirar para el costado, tratan de resolver una situación de peligro en el que está un ciudadano. Ahí está el tema, y lo he dicho tantísimas veces y me habrás escuchado. Si ese hombre que está de civil, ese hombre o mujer que está de civil, bien podría mirar para otro lado y seguir su camino,
interviene para hacer cesar un delito, para neutralizar la acción del delincuente y proteger a una eventual víctima, pierde la vida. Si eso no es la mística y el fuego interno de ser un policía, que reitero de hace muchísimos años, no es ni un trabajo, ni un oficio, ni una profesión, es un estilo de vida. Si eso no es mística y fuego interno, que me expliquen a alguien, porque la verdad no lo entiendo. Bueno, a esto yo le agregaría algo. Y si ese policía tiene la suerte de abatir al delincuente y no morir él, por haber actuado fuera de hora, no estando en servicio, se morfa un proceso, ¿eh? Y depende, Adrián, depende. Últimamente alguna justicia está muy exquisita en ese tema, y el común denominador es el exceso en la legítima defensa, cuando no el homicidio simple, hasta que se aclaren determinadas cosas. Mientras tanto, elegí la opción más leve, que es homicidio, exceso en legítima defensa. Sí. Es un proceso. Absolutamente. Y está privado de su libertad aparte. Y aunque salga absuelto, se comió un proceso. Se comió un proceso y se comió una privación de la libertad. Bueno, entonces, y hay que ver cómo sigue administrativamente después. Pero ¿qué pasa? Están para eso. Están para morir o cometer permanentemente actos de heroísmo. Cuando vos sabés, nos conocemos de hace muchos años, vos sabés lo que para mí ha sido siempre de importante, marcar los casos de corrupción policial. ¿Querés que te diga cuántos años, Adrián, nos conocemos? Son tantos que casi preferiría que me lo dijeras por privado. Bueno, más de 30. Más de 30. Bueno, es decir, cuando se producen casos de corrupción policial, hay una tendencia a juzgar a la policía como institución. Así es. ¿Cuántos miles de policías, de la Policía Federal, de las policías locales, de la Policía Provincia de Buenos Aires, Provincia del Chaco, Provincia de Córdoba, Provincia de La Rioja, cuántos miles de policías todos los días salen a la calle, cumplen con su trabajo, corren riesgos y no chorean, no se meten en jodas, no cobran coimas? O sea, ¿cuántas? Yo quisiera saber en cuántas profesiones, si le diéramos a los abogados o a los médicos o a los arquitectos o a los maestros la posibilidad de andar con una pistola en la cintura, yo quisiera saber si no habría el triple de actos de corrupción que hay con la policía. El otro día escuché un político, y el otro día es el domingo, escuché un político que hablaba de un hecho de corrupción que sucedió en una oportunidad en el Senado de la Nación, y él decía que, de acuerdo al plantel de permanentes y eventuales, esa cifra del 7% era estadísticamente despreciable. En la policía de la provincia de Buenos Aires hay 90.000 hombres y mujeres. ¿Cuántos son los que delinquen? Vamos a poner un disparate, 1.500 por año. Porcentualmente. Bueno, pongamos un disparate. 1.500 por año es el 1,2%. Así es. Y es un disparate, no hay 1.500 policías en la policía de la provincia de Buenos Aires que sean procesados por hechos de corrupción en un año, ni mucho menos. Pero vamos a poner 1.500 policías procesados por hechos de corrupción, es el 1,2% de la fuerza. Y maliciosamente, algún periodismo incluye a policías que fueron separados, porque eso fluye de la información oficial, que fueron separados de la fuerza, pero no dice que lo fueron por faltas administrativas, sino por delitos. Bien, pero yo ahora te voy a dar otros números. Toda la misma bolsa. Pero yo ahora te voy a dar otros números. En la provincia de Buenos Aires, el 18% de los docentes están con carpeta médica. Claro, el 10% de ellos llevan más de 3 años de antigüedad con carpeta médica. Típico. Bueno, pero y que todos sabemos que son carpetas médicas truchas. El viejo truco del problema emocional, del problema psicológico, etcétera, etcétera. Así es. ¿Eso no es corrupción? Absolutamente. En el municipio de General Pueyrredón hay un índice acordate que estamos hablando de que exagerando los números, en la policía de la provincia de Buenos Aires, exagerando los números, habría un 1,2% de personal que comete actos de corrupción. Acabamos de ver lo que ocurre con los docentes. En el municipio de General Pueyrredón,
el 8% del personal está con carpeta médica permanente y el 6% con carpeta médica transitoria. Estamos hablando del 14%. Te repito los números. Personal municipal. Personal municipal. Bien. El 1,2% de los policías cometiendo actos de corrupción. ¿Sí? El 14% de los empleados municipales cometiendo actos de corrupción. El 16%, el 12% de los docentes cometiendo actos de corrupción. ¿No hay una diferencia abismal Absolutamente en los porcentajes? Y Adrián, de acuerdo a tu experiencia, y lo decía en la editorial, como maestro de periodistas que sos, ¿vos crees que, yo tengo mi opinión por supuesto, pero el entrevistado sos vos, y me interesa tu opinión, ¿vos crees que hay un contenido ideológico en la imputación global a personal policial que parte de algunos medios o de algún periodista? Sí, por supuesto, pero no, ahí no encuentro ninguna situación novedosa que no sea el contenido ideológico que hay en la Argentina de parte de un sector muy bien, muy claro de la prensa, de la política, el contenido ideológico que se aplica a todas las actividades, porque esto que pasa con la policía también pasa con las Fuerzas Armadas. No queda en actividad un solo militar de la época del proceso, Hermes. Absolutamente. No queda no. Uno solo, no es que sí, todavía quedan algunos. No hay uno solo. Los que eran tenientes ya están retirados. Sí, es una cuestión cronológica, aparte. Obviamente que es una cuestión cronológica. Yo le diría a la gente que haga una simple ecuación matemática. La edad promedio de retiro del ejército argentino son los 52 años, que es cuando se produce el último filtro. Así es. A partir del cual ya los que no van a ascender se retiran. ¿Qué edad tenían los que se retiraron este año a los 52 años cuando llegó la democracia? 18 años. Claro, eran cadetes. Eran cadetes. O por ahí no habían terminado el secundario todavía. No habían terminado el secundario, la gran cantidad de... Entonces, sí. Digo, ese sesgo ideológico, para contestar tu pregunta concretamente, que se aplica a las fuerzas de seguridad, se aplica a las Fuerzas Armadas, se aplica a toda institución, grupo o persona de la República que no acepte comprar una historia trucha y mentirosa, que los que tenemos años sabemos que es trucha y mentirosa porque la vivimos. Entonces, toda persona que ose decir, che, pero pará, yo quiero ser claro y le voy a poner nombre, che, pero pará, si Maldonado se convirtió en mapuche, quiso cruzar el río sin saber nadar y se ahogó, ¿por qué Macri es Videla? ¿Qué tiene que ver? Sí. ¿Te das cuenta? Tal cual. Ahora, viene el chin de la prensa que pretende que Macri es Videla porque Maldonado quiso cruzar un río sin saber nadar vestido de mapuche. Viene los políticos que quieren llevar agua para su molino, vienen los docentes que han logrado que sus sindicatos sean cooptados por un grupo ideológico que con lo que menos tiene que ver es con la docencia en su sentido más profundo, porque la docencia en su sentido más profundo es variedad de ideas. Yo docente tengo que ponerle a mis alumnos un abanico de posibilidades adelante para que ellos vayan formando su línea de pensamiento. Pero, cuando yo los someto a un pensamiento único, puedo ser cualquier cosa menos un docente. Adrián, esto es de perogrullo que te lo diga vos, es como nuestra tarea como periodistas. Movilizamos la reflexión y el pensamiento sin querer imponer nuestra opinión. Sí, esa es la función básica del periodista. Y si queremos hacer pesar nuestra opinión, yo he sido siempre un periodista de opinión, siempre tenemos que tener el cuidado y el respeto de decirle antes a la gente quién soy y cómo pienso. Claro. Entonces, yo tengo que decirle a mi oyente que lo que estoy diciendo es subjetivo y que esto es simplemente a los efectos de disparar su capacidad de raciocinio y su libre albedrío para elegir si está bien o está mal. Lo que no está bien es lo que se hace hoy, que se convierte en hecho real o en cuestión real lo que yo quiero. Por eso se dice el tiempo de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es aquello que sin ser verdad aparece como si lo fuera
a partir de determinada imposición, determinada costumbre, determinado cercenamiento de la posibilidad de pensar. Bueno, hoy tenemos, frente al juicio de valor que tiene la sociedad frente a la policía, a las Fuerzas Armadas, a todo, a lo que vos quieras buscarle, tenemos un tiempo de posverdad que tuvo 12 años en que esa posverdad fue sembrada, regada. Entonces, los jóvenes maravillosos de los 70 no eran los tipos que ponían la bomba abajo de la cama de una chica de 15 años, no eran los que volaron el comedor del edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal. Bueno, perfecto. No eran eso, no eran tipos que alquilaban sus servicios para ir a pelear con los sandinistas en Nicaragua, no eran tipos que se llevaron 60 millones de dólares afuera del secuestro de Bor, no eran tipos que terminaron entregando a sus propios compañeros en un pacto con Macera. No, era la juventud maravillosa, ingenua y soñadora. Mirá, yo he sido ingenuo y soñador, vos has sido, todos tenemos en nuestra vida un perfil también de ingenuos y soñadores. Jamás se me ocurrió cuando yo soñaba con algo ir a buscar una ametralladora para cumplirlo. Seguramente. Nunca. Seguramente. Adrián, querido, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado, como siempre, ese exacto poder de síntesis que te avalan durante tantos años de profesión. Nos costó un poco conseguir la comunicación, me hubiese gustado que charláramos un rato más, pero ¿qué te voy a decir a vos lo que es la radio? Sí, hombre, sí, por supuesto, y además sabés que contigo y con tu audiencia es una charla permanente. A los efectos de lo que era el motivo de la convocatoria, te repito, me paro en la vereda de personas comunes y te digo, Hermes, los matan, están para eso. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, querido. Hasta pronto. Adrián Freijo, periodista, escritor, maestro de periodistas, creador, productor del portal de noticias marplatense Libre Expresión. Vamos a la última pausa de este programa de hoy, Pablito. Decíamos en el primer bloque el homicidio de esta criaturita de 12 años, Abril Bogado, en Ringuelet, partido de La Plata, y que el juez de ejecución penal, José Villafañe, a cargo del juzgado de ejecución penal número 2 de La Plata, le había concedido una libertad anticipada porque debía cumplir condena hasta julio de 2018. El imputado José Edgardo Echegaray Biel, Pepito, de 32 años, fue anticipadamente liberado el 22 de julio del 2015. Tenía que cumplir hasta el 2018. A pesar que el Servicio Penitenciario Bonaerense consideró inconveniente la liberación anticipada de este delincuente, de este homicida, de este asesino, toda vez que, entre otras cosas, en una requisa le había encontrado una faca. Una faca es un instrumento que fabrican los internos de las unidades penitenciarias, que es un instrumento punzocortante, y un celular. Pero el juzgado de ejecución penal número 2, a cargo del doctor Villafañe de La Plata, desoyó el informe y el consejo del Servicio Penitenciario Bonaerense y lo liberó. Con este resultado, con el homicidio de una criaturita de 12 años, la madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Pero este no es el único antecedente, si lo podemos llamar así, del doctor Villafañe. En 2012 fue objeto de un pedido de juicio político por conceder salidas transitorias a Diego Perotti, pese que la fiscal del caso había advertido que no se encontraba en condiciones, dadas las condiciones en que este hombre permanecía detenido, para el otorgamiento del beneficio. ¿Qué hizo este Diego Perotti? Cuando recuperó la libertad, masacró a una familia y la enterró en los fondos de una vivienda que quería usurpar. Este hecho fue conocido como la masacre de Hudson, o se conoce como la masacre de Hudson. Simplemente quería usurpar una vivienda, masacró a la familia y la enterró al fondo de la casa. Por eso decíamos con Adrián Freijo recién que la justicia, o determinada justicia, y de determinados agentes del Poder Judicial,
tendrían que replantearse, pero hay que replantearlo legislativamente esto. Esto no deben ser actitudes tomadas espasmódicamente, reactivamente, sino proactivamente. ¿Y cómo se toman este tipo de medidas? Legislando. Tal vez el próximo programa hablemos un poco más in extenso con algún jurista respecto de este asunto, de este desgraciado hecho en perjuicio de esta chiquita Abril Bogado de 12 años, que muere impunemente en manos de un asesino que, como toda explicación, dijo que se le había escapado el tiro. Nos estamos reencontrando entonces el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, muchas gracias. No se vayan, que viene la consigna preventiva que tarda unos segundos. Hasta el martes que viene, pásenla bien. Familiarícese con la computación para su seguridad y la de sus hijos.